no es un instrumento objetivo, no está midiendo realmente la capacidad que ustedes tienen de pensar, ¿cierto? De articular las competencias intelectuales que pueden tener para poder después estar en una educación formal. ¿Por qué el Estado la mantiene? ¿Y qué relación tiene con la competencia a nivel educacional? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué el Estado hace eso? ¿Por qué la mantiene? ¿Por qué creen ustedes que no está dispuesto a transar en modificar el instrumento o cambiar el instrumento o dejar de seleccionar estudiantes? ¿Qué hay detrás de eso? Porque eso es súper importante. Por ejemplo, ¿qué respuesta dan ustedes como estudiantes a las familias que les reclamaban que sus hijos se habían preparado y que no la podían dar? ¿Se entiende la pregunta, cierto? Repítala. Ya. Por ejemplo, ya, ustedes vieron que hubieron caleta de apoderados que salieron en las noticias como reclamando, tirándoles patadas y como los estudiantes que trataban de irrumpir en los centros de toma de TCU y que decían que su hijo se preparó, que le estaban quitando la posibilidad de educarse y de progresar. ¿Recuerdan esas críticas, cierto? Sí. Sí. ¿Cómo le podrían responder a ustedes? ¿Cómo, por ejemplo, cómo podríamos argumentar, cierto, el hecho de que ustedes lo estaban haciendo por el bien de todos? Porque claramente si buscamos esto, estamos buscando el bien común. Pero O ¿por qué hay sea, gente que piensa que eso no es el bien común? ¿por Por la qué poca se necesita, comunicación. Ya poca comunicación. el por qué es necesario pagar un preuniversitario que sería una entidad particular que ni siquiera es un centro de educación para poder rendir una prueba? Que se supone que nos debería preparar en los colegios y todos deberíamos llegar con los conocimientos necesarios para rendirla y tener un buen resultado. Ya como... A ver, explícate la idea, Jerez. Mira, sabemos que decían que habían pagado preuniversitarios todo el año, ¿cierto? Se habían preparado tercero, primero medio. ¿Por qué incurren en asistir, en pagar un programa privado al cual no todos tienen acceso, sino que solamente algunos? ¿Por qué pagan para dar, además para dar una prueba que ni siquiera, o sea, es un instrumento de admisión? ¿Por qué está la necesidad de pagar algo extra además de la educación formal? ¿Por qué? Ahí tú le das al clavo, porque efectivamente había gente que estaba pagando, ¿cierto?, una institución privada para que su hijo tuviera un mejor puntaje, un mejor desempeño, o en su efecto, si es que no estaba pagando un preuniversitario, estaba pagando un colegio muy caro, ¿cierto? Entonces, acá hay una relación que hay que establecer, que es el mercado. Acá aparece otro concepto importante que tiene que ver con el mercado, que vamos a ir entendiendo. Y esto tiene relación con el texto que yo les contaba de Tomás Mulián. En primer lugar, si uno hace como un recuento de la escuela o cómo han funcionado las escuelas históricamente, pero me voy a buscar mis sorteos que tengo por aquí, el hecho de que las escuelas lo hagan competir desde que son chicos no es raro. De hecho, está como en la génesis o en la razón de ser de la escuela. Las escuelas cuando se inventan o cuando surgen como las conocemos ahora, esta escuela o estos liceos más modernos, lo que buscaron básicamente era básicamente crear, ¿cierto?, un ciudadano disciplinado y que al mismo tiempo se preocupara de la producción. ¿Por qué? Porque estaban surgiendo los primeros países, entonces había que fomentar el nacionalismo, ¿cierto? Y por otro lado, había que fomentar también un disciplinamiento de la población. ¿Para qué? Para aprender a producir. Eso no es nuevo, eso pasa en todos los países, no solamente dentro del contexto de nosotros, ¿cierto? Está en la matriz de la escuela. Al mismo tiempo, esto va a buscar qué cosa estandarizar. O sea, la escuela tiene que buscar un estándar, una forma como objetiva o general de cómo ustedes tienen que ser como estudiantes, y eso va súper en contra de lo que es la subjetividad del estudiante. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que cuando dan pruebas de lenguaje, ensayos de lenguaje, encuentran que muchas respuestas son correctas y otras no? O, por ejemplo, a mí cuando me pasó que di la PSU cuando chico, había una pregunta que decía como, ¿cuál es la importancia de Isla de Pascua en términos geográficos? Entonces la PSU de Historia en ese momento decía, la respuesta correcta era que Isla de Pascua nos servía como una plataforma porque teníamos participación de soberanía sobre otro continente. O sea, que Isla de Pascua estaba tan lejos de nosotros y tan cercano a Oceanía que nos permitía como país llegar a cualquier parte del mundo. Y eso, honestamente, no tiene sentido. Porque básicamente, si no estuviera Isla de Pascua, igual estaríamos comerciando con Asia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Sí. ¿Alguien piensa que lo...? Sí, ya. Entonces,
La pregunta es, bueno, ¿por qué la pregunta buscaba amar tanto el territorio? Porque está buscando fomentar el nacionalismo. Y esa pregunta a mí no me pareció correcta, recuerdo muy bien que en un ensayo la profe me dijo, pucha, te equivocaste en esta alternativa, en esta pregunta. Y yo le decía, ¿por qué? Si esto no tiene sentido, me decía, bueno, la PSU es así. ¿Cachai? Se busca estandarizar. Estamos buscando medir algo. ¿Se han fijado ustedes que, no sé si en todos los colegios pasa, pero yo me acuerdo que en el ELAR aparecía el informe de notas, ¿cierto? Y en el informe de nota, abajo había un numerito. ¿Recuerdan ese numerito? ¿Alguien cacha lo que es ese número que aparece abajo en el informe de notas? Que aparece como un número chiquitito que indica como el número que ustedes tienen de estudiante. Por ejemplo, yo soy el estudiante 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar hasta el número máximo de estudiantes. Eso indicaba en qué nivel del curso o en qué lugar del curso ustedes están. Y eso genera una presión, porque ustedes constantemente, o los apoderados que son como súper preocupados del rendimiento de su hijo, están súper agujas normalmente al número que tienen ustedes dentro del colegio. Y muchas veces pasaba que habían profes que se agarraban porque habían notas mal puestas, faltaban agregar notas, y eso generaba que algunos estudiantes aparecieran en el primer lugar cuando no tenían todas las notas puestas, habían peleas. Yo recuerdo lo personal haber tenido una tremenda pelea con una apoderada porque su hijo no salió el número 1 del curso en el premio. Y ella estaba indignada. Y el niñito se empezó a asustar y se empezó a sentir mal porque la mamá dijo, yo todo el año me esforcé para que él fuera el primero del curso. Y resulta que ahora no es el primero del curso. Entonces, el tema es que básicamente eso genera una segregación. ¿Cachan? Por ejemplo, Maturana cuando habla de esto, por ejemplo, pensemos en la violencia escolar. Por eso les pido que tengan los micrófonos abiertos, porque la idea del taller es que no sea como una cátedra, porque no me gusta pensar las cosas así. Entonces, por ejemplo, ¿por qué creen que se les pone un número en el informe nota? ¿Y qué implicancia o qué experiencia ha tenido ustedes como estudiantes el hecho de que tengan que estar compitiendo constantemente por las notas? ¿En qué desencadena eso dentro de la sala de clases, dentro de su convivencia? O un alejamiento entre los propios estudiantes por el rendimiento de notas. ¿Cómo así, Pancho? Que entre los estudiantes mismos de un propio curso se empiezan a competir por quién saca mejores notas y no sé, pues no se fomenta como el compañerismo, el apoyar al otro cuando surgen problemas académicos. Ya, ¿qué Bueno, es más? ¿Qué súper más? simple. ¿Quién cree? ¿Quién? No, no importa. ¿Quién otro tiene una opinión parecida a una anécdota que haya? ¿Qué implica el hecho de la competencia? ¿Te ¿Cómo se han acordás? visto? Diga. Puta, por ejemplo, la competencia empieza cuando pelean por el puesto de adelante, por sentarse al lado del profe. Ahí Ya. empiezan a marcar la competencia. ¿Quién quiere ser el mejor? Cuando arman grupo, se quedan los mejores y a los peores los tiran al fondo. Los mismos profes, cuando los tratan de ordenar, todos pelean por el puesto, po, para tener el mejor resultado, después al fin de Claro. año recibir un premio, recibir una medalla, recibir un diploma, al mejor en. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien de los otros chiquillos que está participando, cómo le ha afectado el tema de competir de repente en su cotidiano, en su forma de ser, en las relaciones con sus amigos, con sus pares del colegio? Por ejemplo, igual, o sea, igual como que me llega caleta esto de la discusión sobre la competencia, porque eh, toda la educación, lamentablemente, dentro de esta lógica de mercado se basa en eso, pues en esa lógica de competencia, de que yo me acuerdo cuando estaba en tercero medio, yo ya salí del colegio, no soy secundaria, yo soy Sí. profe, ya ¿Ya? salí de la U. Pero me acuerdo que había competencia, y a mí me iba bien porque me gustaba ir al colegio y listo, y había una compañera que se esforzaba mucho, 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 y tenía esa lógica en la cabeza de buscar competir, y es fome porque al final a mí me iba bien porque a mí me gustaba la escuela, no sé qué habrá pasado, si fue por una cuestión familiar o qué, pero me imagino para ella el estar con eso en la cabeza de competir, de buscar, no sé, esforzarse, igual es un peso para la gente, pues, o sea, como... Y al final, no sé, por lo que decía un compa recién, esto de los mejores y los peores, de que al final nos quedamos con esa lógica en la cabeza
a la vida, si es que no te preocupáis más adelante como de buscar romper con eso, de siempre estar agrupando entre los mejores y los peores. Sí, Y los chiquillos quedan con eso en la cabeza. Yo como profe me molesta caleta. sí, pues, y al mismo tiempo, como profe, te pregunto, por ejemplo, tu experiencia como profe. ¿Tú sentís que la competencia de la escuela solamente la aplica el estudiante No. ¿cachai? ¿Cómo te has visto tú como profe enfrentar el tema de la competencia? Por ejemplo, te pongo un caso. Yo tengo una amiga muy cercana que publicó en Facebook hace poco, en su estado, que el otro profe de historia que compartían un nivel había invitado a sus estudiantes del curso a su clase online y encontraba que era una falta de respeto. Puede ser, no digo que no sé cuáles son las intenciones de ese profe en hacer eso, pero ¿por qué una colega se siente afectada cuando otro docente invita a su curso a la misma clase? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se ve como algo malo? Por el reconocimiento. Claro, por el Claro. reconocimiento. Porque el reconocimiento también implica para el profe qué cosa. Identidad en la competencia Claro, laboral. o sea, un buen profe va a ser el que sea más querido por los estudiantes, entonces si logra tener un mayor público que mi amiga, probablemente se vea como un mejor profe, o tal vez tiene una buena intención y quería que el resto de los chiquillos también entendiera algo. El punto es que la pregunta es, ¿cierto? ¿Qué están buscando nosotros al competir? ¿O por qué creen que lo están formando en competencia? Y en Chile, ¿qué tenemos de diferente al resto del mundo? Porque tal vez la competencia sea algo a nivel mundial, pues. ¿Qué hace que Chile sea particularmente distinto en ese sentido? ¿Qué creen ustedes? Y que tiene que ver con los talleres que ustedes hicieron antes también. Por el modelo económico. Ya, el modelo económico. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? El Pancho. Pancho, dime por qué. Porque ¿Por qué? desde un principio se supone que el capitalismo lo manda a uno a querer competir con sus pares por puestos de trabajo, no sé, figurar que le reconozcan a él su atributo dentro de este mercado, haciendo... puta, se me fue el hilo. ¿Cuál es el contexto chileno actual? ¿Qué demostró el hecho que los estudiantes rompieron el... ¿Cómo actuó el Estado cuando ustedes trataron de boicotear la PSU? ¿Qué tipo de medidas tomó? ¿Qué hizo? Represiva. ¿Quién dijo? Represión. ¿Por qué represión? Porque es la forma que el Estado, o sea, siempre el Estado se ha caracterizado, y más el chileno, en los métodos represivos. Siempre ha salido a la luz como su trabajo represivo ha sido mayor comparado con otros países dentro de Latinoamérica. Siempre el Estado chileno se ha caracterizado por eso. ¿Y el nivel de represión fue normal al que ustedes están acostumbrados o fue un nivel de represión mayor? ¿Qué le pasó a los estudiantes a los dirigentes que estuvieron de la ASE involucrados en el llamado a boicotear la PSU? ¿Cómo actuó el Estado con ellos? ¿Qué pasó con los estudiantes? Tomaron medidas más drásticas con ellos, los dejaron afuera del sistema. ¿Dejaron afuera del sistema? Lo dejaron afuera del... No pudieron volver a dar la PSU y quedaron fuera del sistema de admisión. O sea, al que se desliga de la competencia, al que se da cuenta de algo y va en contra de ellos, simplemente se elimina. No hay nada más que hacer. Entonces, vamos a ir a anular. Después los vamos a unir estos conceptos, pero tenemos conceptos de Estado, mercado, competencia, neoliberalismo, represión. Acá hay que entender algo claro, ¿cierto? Que yo creo que ustedes lo vieron en los talleres anteriores, pero igual yo voy a repasar porque no estuve en ellos, que tiene que ver con que nuestra matriz, nuestra forma de ser, ¿cierto? Lo que nos caracteriza como sociedad tiene que ver con un mercado neoliberal, que es tremendamente competitivo, que deja todo lo social como postergado, como en un segundo plano, un Estado que se conformó a través de una dictadura militar concreta, ¿cierto? Muy violenta, y que la represión incluso podría tener el nombre de terror, fue tremendamente terrorífica, costó miles de personas muertas, muchas personas mutiladas, tortura, represión sistemática, pensada, muy racional, saber cómo aplicar el dolor, saber a quién aplicarle el dolor, de qué manera,
Y concretamente se vio como una salvación frente a qué, frente a lo caótico que había sido la unidad popular, y esta necesidad de salvar a Chile para darnos el Chile que hoy tenemos, ¿cierto? Que éramos hasta hace pocos años atrás los jaguares de Latinoamérica, ¿cierto? Éramos un estado tremendamente eficiente. Chile era un modelo para los otros países del mundo de cómo debía ser el mundo, de cómo debía ser la sociedad en este país que era pobre, y de la noche a la mañana nos llenamos de gente que tiene un buen vivir, que viaja al extranjero y que va a, de repente, yo mismo, después de que me titulé y empecé a trabajar, me fui a Ecuador de vacaciones porque podemos hacerlo, porque somos un país tremendamente cachilupi. El punto es que hay cosas que uno no está viendo también. Y tiene que ver con cosas como la matriz. Cuando hay una revolución, en este caso es una revolución capitalista, chiquillo, instaura la revolución, no solamente un acto violento que cambia la forma de ser de un lugar o de una sociedad. Lo que hace una revolución, y particularmente la revolución capitalista, son dos cosas. Primero, va a fusionar. ¿Qué va a fusionar? Los poderes del Estado en uno solo, que fue una dictadura. Va a fusionar todos los poderes que hay y los va a concentrar. ¿Por medio de qué? De la fuerza, del terror. Tomás Mulián habla de la fisión. Destruyó todo, bombardeó un Palacio de la Moneda, arrasó con todos, lo vio como una tabla rasa donde empezó a escribir de nuevo. ¿Y qué empezó a escribir de nuevo? Básicamente un Chile que se caracteriza por varias cosas. Primero, mercados desregulados. Acá nadie regula la economía. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una pandemia. ¿Qué hicieron las farmacias frente a la pandemia? Subieron los precios. Subieron los precios de los productos que eran necesarios para poder combatir el contagio. Subieron el precio de las mascarillas, subieron el precio del alcohol gel. Al mismo tiempo hay una indiferencia política, como que pareciera que uno le habla a nuestros representantes, ¿cierto? Estos políticos profesionales que están a cargo de tomar en cuenta nuestra opinión, y lo que hacen los políticos constantemente es ser indiferentes. Constantemente indiferentes. Gran parte de los políticos en Chile pareciera ser de que nuestras demandas, nuestras discusiones les importan un carajo, ¿cierto? Incluso las opciones que mostraban ser un poco más progresivas o un poco más progresivas, ¿cierto? Como Revolución Democrática, terminaron aprobando y ratificando leyes súper represivas. Y al mismo tiempo nos genera también personas o asalariados o trabajadores que son tremendamente disciplinados y que evaden los problemas. Su compañero de pega no se mete. Y eso ustedes lo van a ver más adelante. Los profesores muchas veces opinamos esto que le estamos diciendo, creemos que la PSU es una porquería, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué ustedes creen que no lo pueden hacer cuando un profe está contratado en un colegio y llegar y decir, o sea, lo puede hacer? ¿Pero por qué lo evita? ¿Por qué no dice, saben que todos estos exámenes, todas estas cosas que están rindiendo no valen la pena? No desarrollan un aprendizaje. ¿Por qué creen que no lo hacen? Quizás quedaría solo. Quedaría solo. Aparte de eso, ¿cuál sería el problema para ese profe o esa profesora? La pega. ¿Ah? La pega. ¿Qué cosa? Lo echan de la pega. Y si echan de la pega, si te despiden, ¿a qué no vaya a tener acceso? ¿A qué no vaya a tener acceso? En el mercado. Y en el mercado, o lo que uno lo tiene acceso es a una palabra llamada el consumo, que es muy, muy importante. ¿Cuál es el bello de que a ustedes les vaya bien en una PSU, cierto? O les vaya bien como al... ¿Por qué los colegios los bombardean con ensayos desde que son chicos? ¿Qué le pasa al colegio si le va bien en las pruebas estandarizadas? Subvenciones. Subvenciones. Aumenta la subvención. El colegio se gana la excelencia académica. Entonces el colegio lo que hace es que le entran más recursos y... Oh, buena. Tenemos minutos limitados. Entonces, tienen más recursos, entra más plata y el colegio le va mejor, paga mejor, entran profesores más motivados porque se paga más y el mundo funciona así. Y ese profesor también tiene acceso al consumo. Puede seguir comprando, puede seguir pagando su dividendo, puede seguir pagando su CAE, puede seguir pagando las cuotas del pasaje que se pegó al extranjero el mes pasado. ¿Se entiende? ¿Sabes lo que pasa, no? Ahora, entonces tenemos varias palabras: Estado, mercado, competencia, represión, neoliberalismo y consumo. Entonces lo primero que va a decir Tomás Mulián es que este Estado chileno, que se funda a partir de la dictadura militar, dijo lo siguiente: Chile actualmente funciona así porque era necesario, porque es lo racional, porque cualquier otra forma de pensar un país no tiene asunto, es irracional, es utópico.
No, es que los jóvenes son muy utópicos, son jóvenes, cuando sean adultos se les va a pasar. No son racionales. Los estudiantes que están boicoteando la PSU no son racionales, son monos, son lumpen, son flightes. ¿Por qué? Porque son los flightes, fueron los estudiantes de las poblaciones los que fueron a boicotear la PSU. ¿Por qué? Porque la PSU hubo lugares donde no se boicoteó. ¿Dónde no se boicoteó? En el barrio En alto. los colegios. En el barrio alto no se boicoteó, aparte que estaban súper resguardados, los estudiantes del barrio alto no tenían la intención de boicotear la PSU. No todos, tal vez un porcentaje sí, pero en su mayoría evidentemente no. Por algo ustedes estaban haciendo llamados a ir al barrio alto a boicotear, porque los estudiantes de esos colegios en ningún momento se organizaron para boicotear la prueba. Entonces acá hay que entender algo. El modelo educativo chileno, la escuela chilena, va de la mano con el mercado y va de la mano con el modelo neoliberal que el Estado fundó. Ahora, la pregunta es, ¿qué sentido tiene la competencia? ¿Cuál es el rol de la competencia ahí? ¿Por qué la escuela no está enseñando a competir, sobre todo en Chile, de manera tan ardua? ¿Qué está pasando ahí? Para asimilarse al modelo, Para asimilarse al modelo. ¿Por qué, Pancho? porque está instaurado y sugiere la normalidad. Está integrado, está dándole un sentido de normalidad. Exacto. Y en ese sentido, cuando el modelo lo que está haciendo, básicamente con el sistema educativo chileno, es básicamente perpetuarse, mostrarse como algo sólido, algo que no se va a deshacer en el aire, sino que se va a mantener, se va a perpetuar. No hay otra forma de entender el Estado, no hay otra forma de entender lo que sucede. Por ejemplo, si uno toma en cuenta Techo para Chile, que no es una institución para nada ni comunista ni come guagua, en el año 2016 sacó un mapita que hace poco volvió a ser súper importante. Ese mapita dividió Santiago según rendimiento PSU, dividió en 3 categorías fundamentales: alto rendimiento, mediano rendimiento y bajo rendimiento. Entre algunas comunas que encontré, las con alto rendimiento, Las Condes, La Reina, Providencia, Ñuñoa, Lo Barnechea, podríamos hacer como, incluso esto suena chistoso, esto es como las mismas comunas que estaban dentro de las primeras órdenes de confinamiento y de que no salieran a la calle por COVID. En cambio, las medianos resultados fue Santiago Centro, Macul, Maipú, entre otras. Y de bajo rendimiento, y eso es súper importante para el colectivo de ustedes, está Conchalí, Recoleta, Cerro Navia, San Ramón, y hay un caso particular que a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué comuna creen ustedes que pese a tener como un gran mapeo de bajo rendimiento, tenía como un pequeño foquito de súper buen rendimiento en la zona norte? ¿Qué comuna? Huechuraba. ¿Por qué Huechuraba? Porque está la ¿Por qué Pincoya, Huechuraba? poblaciones, las organizaciones, los Pero cabros. ¿por qué ahora tiene buen rendimiento? Tenía Hay como un Huechuraba foquito de- alto, po. Hay un Huechuraba alto, po. ¿Qué está ahí? Está el ¿Qué Pumahue. está ahí? Zona empresarial. Está el Pumahue, ¿cierto? Está Pedro Fontova, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay ahí? Condominio dentro de condominio, colegios con otros proyectos escolares, ¿cierto? Que tienen acceso a otras dinámicas y que básicamente muestran algo que la PSU se venía advirtiendo hace muchos años atrás, que es en Ciber Chile el año 2015 y el año 2013 se anunció que una consultora internacional que se llama Pearson había dicho hace bastante años atrás que el sistema era defectuoso, que era segregador, que era discriminador, que generaba que ciertos estudiantes que tenían mucha capacidad en barrios populares no pudieran acceder al sistema de educación superior tradicional, ¿cierto? Por una sencilla razón, porque el sistema y la PSU y las formas de medir la competencia en Chile, si aparte de hacernos competir están mal, las formas que tienen de medir esa competencia están mal hechas. Y adivinen qué dijo la Universidad de Chile, que se muestra como súper progre con los discursos de repente. Adivinen qué dijo esa institución respecto a la PSU. ¿Qué creen que dijo? ¿Que había que cambiarla? ¿Que había que destruirla? ¿Qué creen que habrá opinado el Consejo Rectores? Sí, ¿no? ¿Votó a favor? ¿Votó a favor de cambiarlo? De ella misma. ¿Saben lo que hizo el Consejo Rectores con la Yo creo- Chile? que dijeron que que debe existir algún filtro para entrar a la universidad, porque algo debe haber antes de.
Exacto, justificaron el sistema porque recuerden que cualquier crítica a este modelo neoliberal que se instaura la dictadura va a ser irracional. Entonces los locos se esconden en que son especialistas, que son técnicos súper cachilubi y la guachuleru, y te dicen que no, que es imposible cambiar este sistema porque si no tenemos este sistema, ¿cuál otro sería más racional? ¿Y saben lo que es curioso? Que la Universidad de Chile recibe 7.000 millones de pesos anuales por solamente el hecho de tener la licencia de estar a cargo de la toma de la PSU. Y al mismo tiempo, la Universidad de Chile recibió 4.000 millones de pesos extra porque los 25.000 mejores puntajes se les da a las universidades que acumulen los mejores puntajes en Chile, se les da un bono estatal. Y la Chile y la Católica recibieron cada una 4.000 millones de pesos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Cachan más o menos lo que estoy diciendo? Sí. Como que reciben plata con el instrumento. Entonces, Les favorece acá, la web. les favorece, efectivamente les favorece el sistema, po. Y esto va en contra de otras cosas que dice, por ejemplo, Humberto Maturana, entre otras cosas, un científico súper destacado, un neurobiólogo, filósofo, Premio Nacional de Ciencias, dice que la educación tiene que tener dos grandes sentidos, que es acoger e incluir. Y que el acoger y el incluir como valores educacionales están ausentes de nuestro modelo nacional. Él dice que eso no debería ser, que la escuela o la función de la escuela debería ser eso, porque dice que nosotros tenemos algo llamado la autopoiesis, que es la capacidad de reproducirnos nosotros mismos. Los seres vivos, animados, somos capaces de autorregularnos y desarrollarnos naturalmente. Y dice que en la escuela lo que pasa es que la relación entre estudiante y docente se da de manera violenta, no se da de manera adecuada. ¿Por qué creen que pasa eso? En su experiencia. Hay un distanciamiento entre la figura del estudiante y el del profesor, un contraste, una distancia. ¿Por qué? Porque el profesor es el que dicta la clase, así como usted decía, da cátedra, no incluye al estudiante, calla al que hace ruido, trabaja con los que ponen atención. Y, claro, pero, y eso lo hacen los profes hacen eso porque son No, capitalistas no. neoliberales, adoran a Jaime Guzmán. ¿Por qué el profesor se ve obligado a hacer eso? Están asimilados a una lógica. ¿Cuál es la lógica, creen ustedes? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué está buscando el profe? Al profe lo están evaluando según qué. ¿Cómo se ve si un profe tiene un resultado o no? Resultado SIMS, resultado PSU. Exacto, resultado SIMS y resultado PSU. ¿Ah? Está estandarizando también, pues. Está estandarizando también. Y no es porque él no tenga la voluntad de no hacerlo, está obligado, porque si él deja de hacerlo, se le va el consumo y y básicamente pierde la pega y deja de consumir. ¿Por qué? Porque esta matriz neoliberal, esta forma de entender la política, ¿cierto? La economía, lo que ha hecho con nuestra sociedad o con nuestro país es entenderla de la siguiente manera. Tu única forma de ser ciudadano, tu única forma de estar en el mundo es consumir o demostrar lo que estáis consumiendo. Y si tú dejaste de consumir y dejaste de ostentar consumo, no eres nadie. Porque básicamente nuestra forma de entender quiénes somos se basa en el consumo. Por ejemplo, si yo quiero ser rapero y quiero demostrar que soy rapero, me voy a comprar una Jordan. ¿Ustedes cachan cuánto valen las zapatillas Jordan? ¿Alguien sabe? 100 lucas vale una zapatilla Jordan. Y si no tengo para comprármela, me la voy a robar. Lo importante es demostrar o al menos tentar consumo. Entonces lo que hace esta matriz, que no es menor de este Estado neoliberal, es que básicamente sujeta a la gente al hecho de consumir. Pero hay otra paradoja, que ustedes me hablaban de que querían eliminar la PSU porque querían eliminar el sistema, remachar la idea, buscar caminos, eliminar el sesgo clasista, hacer propaganda, era una acción de insurrección y que al mismo tiempo no era un instrumento objetivo. O sea, ustedes tenían claro cosas que yo iba a hablar acá, tal vez sin haber leído ni a Maturana, ni haber leído a Tomás Mulián, ni haber leído otros textos más. Tenían clara la película, chiquillos, y eso nunca lo tienen que olvidar como estudiantes. Y eso va de la mano con lo que dice
también maturana de que ustedes son capaces de generar su propio aprendizaje. La labor de nosotros es contener, apoyar, seguir, educar, buscar una mejor convivencia. Finalmente, lo que tiene que ver con esto también, chiquillos, es que en Chile se limitó también a que ustedes hablan de algo muy particular y lo han esbozado, pero yo no lo he podido desarrollar muy bien, que tiene que ver con la desigualdad. Cuando los papás le reclaman de que su hijo se preocupó todo el año, de que pagó un preuniversitario, el papá que está diciendo eso y que está preocupado porque el hijo pagó el preuniversitario en muchas ocasiones fue un papá de Pobla. Gente de la Pobla preocupada de que el hijo no pudiera entrar a estudiar en una universidad tradicional o no pudiera asegurarse un seguro. Pero ahí no también vemos otros datos. Por ejemplo, si uno lo mira fríamente, los estudiantes en Recoleta, el 90% o más del 90% no va a entrar en una universidad tradicional. Y no es porque a ustedes les falte capacidad, no es porque a ustedes les falte inteligencia, no es porque a ustedes les falte ser motivados, porque de hecho, el que ustedes estén generando esta plataforma de autoeducación habla de que son estudiantes con niveles de pensamiento crítico súper elevados. Entonces el modelo no da para eso. El modelo no es inclusivo. Ustedes tienen que tener algo en cuenta, estamos en uno de los países más desiguales. ¿Qué quiere decir la desigualdad? Que la cantidad de gente que está en el quintil más bajo, que es el D, es muy grande en comparación a los que están en el ABC1. O sea, hay mucha gente que está en el quintil más pobre y poca gente que está en los quintiles de entremedio. Más de lo que la gente cree, que la gente se cree clase media acá en Chile, la gente habitualmente está metida minoritariamente a los extremos. Somos un país tremendamente desigual, pero pareciera ser que no. Pareciera ser que esta desigualdad no existe. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no nota la desigualdad? ¿Por qué el estallido social no ocurrió 3 años antes, 4 años antes, 5 años antes? Si somos los mismos problemas que se vienen arrastrando hace 30 años, 40 años. ¿Por qué? Porque la gente sigue consumiendo. Pero ¿por qué si el país es desigual y tenemos bajo sueldo y no todos podemos entrar a una universidad tradicional, no todos nos va bien en la PSU, hay colegios para clase alta, colegios para clase baja, colegios que tienen tremendos sistemas educativos que tienen, no sé, 10 cabros por sala? ¿Por qué, si la gente vive todo esto, no reaccionó antes? Porque teníamos la capacidad de endeudarnos, pues. Y creer, Exacto, la capacidad de creer que somos clase alta, pero en realidad son deudas y nunca hemos tenido la plata, sino que es plata ficticia que después debemos pagar y nunca dejamos de pagarla. Exacto, Bueno. ahí está la respuesta. Tenemos acceso al crédito. Nos hacen pensar de que tenemos la capacidad de consumir porque nos endeudamos. Entonces el crédito tapa la desigualdad y hiciera parecer ver en este país perfecto, que por muchos años se jactó de ser tremendo modelo económico y político y social, de que vivíamos en la cachilupi porque no nos dábamos cuenta que la desigualdad lo estaba tapando el crédito. ¿Qué hace el crédito? Te permite consumir. Eso se genera una deuda, ¿cierto? ¿Y cómo pagáis la deuda? Compitiendo. ¿Por qué? ¿Cómo compitiendo? Porque te mantenías defendiendo tu puesto de trabajo, porque te vuelves un trabajador básicamente o una trabajadora súper subyugada, que aguanta el maltrato, que aguanta las formas de ser, te vuelves un profesor que sabiendo que tú le estás haciendo mal a tus estudiantes con pruebas estandarizadas o otro tipo de cosas, te veías obligado a pasarte, ¿cierto?, por parte húmeda, todo tu discurso pedagógico que aprendiste en la universidad de que iba a cambiar el mundo, porque básicamente tenéis que pagar un CAE, tenéis que pagar el arriendo, tenéis que pagar la luz, tenéis que pagar el agua, tenéis que pagar todo el consumo, incluso el sobreconsumo o el consumismo que adquiriste, y terminamos siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? De la labor, del trabajo, nos deshumanizamos. Y eso no es una retórica como poética. Vivimos para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente, cuando ustedes tienen dudas o son chiquititos, le van a preguntar a sus familias, ¿qué les dicen los papás? No te puedo ayudar. ¿Por qué tu papá no te puede ayudar? ¿Por qué tu papá no te ayuda a estudiar para las pruebas? ¿Por qué tu papá no te pesca en la casa? Porque está todo el rato compitiendo. Está compitiendo dentro de un mercado laboral. ¿Para qué? Para poder consumir. Y para poder pagar las deudas que se le generaron en el crédito para poder consumir. Entonces está metido en deuda. ¿Ustedes cachan cuáles son los índices de problemas de trastorno? O sea, ¿cuáles son los índices de salud mental adolescente e infantil en Chile? ¿Alguien sabe? ¿Alguien cacha eso?
¿Cuántos estudiantes, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántos niños chicos en promedio están padeciendo algún tipo de problema de salud mental, ya sea ansiedad, depresión, déficit atencional, como quieran llamarlo? ¿Cuántos? Más de un ¿Cuánto es el nivel? 70%. No es tanto. Un tercio de cada estudiante no lo está pasando muy bien en Chile, ya sea desde los 4 años hasta que salen de cuarto medio. No lo pasa para nada bien. Está depre, se siente pobre, se siente tonto, porque este sistema de competencia lo que te hace pensar es que cualquier falla, cualquier error que tú cometas, no es un acto de aprendizaje, sino que está mal. ¿Por qué está mal? Porque no le estáis cumpliendo al colegio, no le estáis sirviendo al colegio para el CINCE, no le estáis sirviendo al colegio para la PSU, no estáis ayudando a tu colegio a competir. Y como no estáis ayudando a tu colegio a competir, ¿qué hace el colegio? Te va a segregar, te va a segmentar. Tú eres un problema para el colegio. ¿Y qué vamos a hacer? Te vamos a empastillar. Si no nos resultó empastillarte, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a estar cagando al colegio. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, la pregunta que viene ahora, y lo que dice Maturana en algunas partes, por ejemplo, dice, ¿qué dice que es educar? Pero tampoco vamos a hablar mal de la escuela totalmente, porque Maturana dice en una cita de un texto, dice, educar es hacer presente un intento artificial de enseñar algo que debería ocurrir espontáneamente en la comunidad o en la familia, para que ustedes se puedan desempeñar en la sociedad. Eso no se puede hacer porque actualmente la sociedad es tan compleja que sus casas no tienen la capacidad de educarles ni darles todas las herramientas que ustedes necesitan para estar en la sociedad. De hecho, eso fue un hecho súper visible cuando entra la pandemia y lo primero que hicieron los papás y los apoderados fue reclamar de que los profes no estaban educando, que cómo se les ocurría mandar tanta guía, que los papás no les podían explicar las cosas tan complicadas a los cabros chicos, que cómo yo le voy a explicar a mi cabro chico lo que es el sistema neoliberal, que cómo le voy a explicar a mi cabro chico lo que es una ecuación, porque no tengo esa capacidad. Eso lo hacen las escuelas. ¿Se entiende? O sea, las escuelas sí sirven para algo. El problema está en que nuestras escuelas no están centradas en educarnos porque están centradas en enseñarnos a competir. No quieren básicamente el modelo neoliberal, no está preocupado de que ustedes aprendan o no. Lo que está preocupado es de que ustedes saliendo del colegio sepan súper bien cómo competir, cómo cuidar su puesto de trabajo. ¿Para qué? Para que después sean buenos consumidores. Y así el sistema constantemente se reproduce y se mantiene. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Porque yo sé que es un poco complejo de entender. ¿Sí? ¿Alguien? Por favor. Es raro. Me siento como en la sala. Ya, ahora. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que ¿cuál es el problema de esto? Que básicamente los humanos no aprendemos compitiendo y eso lo dice Maturana. Nosotros, chiquillos, aprendemos cooperando en primer lugar. ¿Cómo cooperando? Maturana dice que una base del aprendizaje humano fue el lenguaje. Y el lenguaje, esta capacidad que tenemos de hablar con palabras, conceptos y todas estas cuestiones que están acá, la desarrollamos cooperando. Ustedes aprenden porque alguien le ayuda a otro, porque una persona como un profesor se dio el trabajo de explicarle algo, se llama cooperación. Ustedes aprenden cuando se cuentan cosas, cuando comparten experiencias. Y lo que está haciendo la escuela, a nivel general, pero en Chile sobre todo tiene un sesgo mucho más marcado, es arruinar cualquier tipo de cooperación. Los que me hayan hecho clases saben que el año pasado tuve un dilema con un estudiante al cual quiero mucho porque le sacó foto una prueba mía. ¿Por qué? Porque ese estudiante que era un seco, un Mateo, lo que estaba preocupado constantemente era de competir, de ser el mejor del curso. Yo no lo culpo a él como sujeto. Lo que estaba pasando es que este sistema neoliberal se estaba metiendo en su cabeza. ¿Y por dónde se mete en su cabeza? Por el modelo que se encarga de generar esto que sea de manera infinita y que la gente lo acepte, que es la educación. La educación te obliga a eso. ¿Qué pasa si tú le querías llevar a tu compañero de banco y le empezás a soplar en una prueba? ¿Qué va a hacer el profe? El sábado no raja. El profe te va a rajar y te va a poner un 1. Eso va a pasar. El profe te va a quitar la prueba y te va a decir, ayudarle a tu compañero en la prueba está mal. ¿Por qué? Porque la prueba está hecha porque tú aprendes a competir. Entonces, se empieza a generar un ambiente violento de competencia, en donde pareciera ser que en Chile, nuestra forma de resolver cualquier conflicto o de opinión distinta a la tuya, es básicamente competir y establecer relaciones de poder. ¿Quién es más bacán que el otro? ¿Quién compite más que el otro? ¿Quién tiene más razón que el otro? Y esta lógica se vuelve como una especie de sabiduría máxima. O sea, cualquier persona que te enseñe a competir es el que sabe la verdad de la vida. ¿Quiénes ocupan los puestos ministeriales?
ingenieros comerciales. No, ¿Por después. qué? Porque un ingeniero comercial sabe enseñarte a estoy ocupado. competir. Entonces, Gracias. mi pregunta es, y que fue algo que me llamó mucho la atención que me preguntaron cuando me invitaron a hacer este pequeño taller. Frente a todo esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes como sujetos? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo evitáis todo esto que se siga reproduciendo? Comunicando la perspectiva. Comunicando la perspectiva. ¿Alguien más tiene una idea? O sea, primero ¿Cómo la evitáis que difusión. el modelo se siga reproduciendo? ¿Cómo evitáis que la gente siga aprendiendo a consumir todo el rato? ¿Cómo evitáis que la gente siga aprendiendo a competir? ¿Cómo evitáis, por ejemplo, se han fijado los compañeros cuando eran chicos que anotaban a los compañeros que se portaban mal en la pizarra? El profesor les decía, ya, Jeremías Sánchez, anótame en la pizarra a todos los compañeros que estaban haciendo desorden. Y Jeremías, súper entusiasmado, iba y anotaba a los compañeros que se portaban mal en la pizarra. ¿Cómo evitamos que este tipo de prácticas sigan perpetuándose? Yo creo que primero la concientización con nuestra clase y segundo ya sería la práctica de esa concientización que sería ya la derrotación del sistema. Pero eso se logra a base de la disposición que tiene la gente. Ya. Bien. Concientizando, comunicando. ¿Cómo le queréis poner el concepto para anotarlo en la pizarra? Concientizando a la propia clase. Comunicando. Comunicando, sí. ¿Qué más? Yo creo que un punto común de lo que se ha dicho de que se puede hacer es partir también organizándose. Porque un individuo solo no, si bien puede hacer cosas, no es tanto lo que puede hacer si lo hace una organización. ¿Alguien más tiene otra idea sobre lo de organización? ¿Cómo se ve el sistema? Porque parece ser que el sistema está en todas partes y que no nos deja hacer, nos obliga. ¿De qué manera? Comunicando, organizando. ¿Alguien tiene otra idea? Con una revolución. Ya como es una revolución, Pancho, eso es difícil de lograr, ¿sí? Porque para tener una revolución necesitáis poder ejercer fuerza, poder. Porque en el fondo, si tu revolución no tiene la capacidad de ejercer violencia y poder, es retórica, pues pura palabra. Y eso no es malo, ¿cachai? De repente hay ciertas revoluciones retóricas que funcionan súper bien. Las cabras nos pueden dar cátedra respecto a cómo finalmente con una acción retórica, con romper ciertos discursos, la sociedad se ha cambiado, ¿cachai? Se dejó de reproducir cierta forma patriarcal de entender muchas relaciones humanas, que agregar pega por delante es cierto, pero efectivamente lo hacen. Pero a la hora que estalla una nueva dictadura y se le ocurre retroceder todo lo que se ha avanzado en equidad de género, ¿qué capacidad de respuesta tenemos frente a esa violencia? Complicado. Pero igual lo vamos a poner acá, revolución. Revolución. La pregunta es, comunicando, organizando, revolucionando, ¿qué? ¿Qué quieren comunicar? ¿Para qué se quieren organizar? ¿Qué quieren revolucionar? ¿Qué es lo que están buscando hacer con eso? ¿Qué están comunicando? ¿Qué hacen ustedes cuando se organizan en un colectivo y me invitan a mí, a un profesor X que hizo clases el año pasado en un colegio a través del Pancho? ¿Qué están buscando hacer con eso? ¿Y qué están queriendo comunicar con eso? Y en eso tienen que ustedes tener mucha claridad. Conciencia de clase. Conciencia de clase. Comunicar. Pero ese lenguaje de la... Bien, la conciencia de clase. Jeremías dice, tiene un tremendo concepto que a no todo el mundo le gusta y eso hay que tener súper claro, que es conciencia de clase. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi clase social? Si se fijan bien, yo igual soy de Puebla, tengo un montón de amigos que le ha ido bien en la vida, o aparentemente le ha ido bien, o tienen capacidad de consumir, y yo veo su Instagram, cabro, y de verdad, no es por pelar, pero yo pienso que los locos no nacieron en La Pincoya y nacieron en Ñuñoa.
La opulenta, así como que yo digo, oh, este loco viaja, weekend, ¿cachai? Lo pasa bien, compra, sale, va a comer constantemente al Johnny Rocket, porque al loco se le olvidó algo. ¿Qué se le olvidó? La conciencia de clase. Exacto, efectivamente, no es consciente de su clase social. La gente en general no es consciente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se nos olvidó esto? ¿Por qué se Estereotipo. nos olvidó dónde era? ¿Cómo? Por la asimilación del sistema. Estereotipo. Asimilamos el sistema, po. ¿Por qué asimilamos el sistema? ¿Por cómo pasó eso de que el sistema llegó, se nos metió y se nos asimiló y nos hizo creer de que no existe un pasado? Que vivimos en el concreto, que vivimos en el ahora, en el presente, que somos seres exitosos. ¿Cómo nos pasó de que se nos olvidó eso? ¿Qué pasó? Doctrina del shock. Supone lo más Exacto. razonable. Doctrina del shock. Tuvimos un golpe de estado, tuvimos una Oh, tremenda tortura, se nos mató, se nos torturó, se nos secuestró. ¿Para qué? Para olvidar nuestro pasado, para olvidar. Se creó toda una sociedad nueva, ¿a través de qué? De una dictadura militar, que con el tiempo lo que hizo fue básicamente hacernos asimilar y hacernos creer que el modelo económico y el modelo social que instauraron era lo más razonable, era la razón de ser, y no había otra opción, porque las otras opciones fueron caóticas y nos hicieron creer de que este modelo neoliberal competitivo que le afecta a las escuelas, que afecta a sus relaciones humanas, era la única forma, porque era la forma más razonable, porque se nos olvidó quiénes éramos por una doctrina, por una tortura, por el terror. ¿Y qué nos hicieron? Nos borraron nuestra memoria histórica, dejamos de pensar históricamente, dejamos de acordarnos y preocuparnos del pasado, ver nuestro proceso en perspectiva, saber quiénes éramos. Se nos quitó la conciencia histórica. Entonces, en ese sentido, y no porque sea profesor de historia, hay algo muy importante que tiene que ver con la labor de la organización popular y social, que tiene que ver con los espacios de memoria, de recordar, de tener conciencia histórica. ¿Quiénes somos? En la medida en que tenemos conciencia histórica, lo dice Tomás Mulián clarito en el texto, cuando empieza a hablar de, bueno, ¿y qué podemos hacer? Básicamente recuperar el tejido social, básicamente acordarnos de que lo social es importante, de que nuestras relaciones de cooperación son importantes, que el apoyo es importante. Y eso solamente se logra en la medida en que podamos articularnos, ¿no? Y crear una propuesta nueva y incidir en nuestro cercano, incidir en la sociedad. ¿Y cómo incidimos en la sociedad? Comunicando lo que sabemos, comunicando nuestra conciencia histórica. Entonces el objetivo del taller, más allá del diagnóstico, ¿cierto?, que es tremendamente malo y que todos sabemos respecto a cómo funcionan las escuelas, que yo puedo ser un poco más como concreto, estructurado en eso, la invitación ahora va a ser crear como una especie de eslogan que nos sirva para entender nuestro rol como sujeto histórico, y decir, bueno, ¿cómo evitamos que este molde de la escuela, esta especie de cubeta en donde nos meten y nos dejan cuadraditos como cubitos de hielo, obedientes, se me llevó a caer esto, obedientes y disciplinados pares, y cómo rompemos el neoliberalismo imperante, ocupando estos conceptos? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos eliminar ahí una idea? ¿Cuál es nuestro rol frente a lo que pasa? generando sitios o medios de difusión o de discusión. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué creen que está dentro del... ¿Ah? El trabajo con nuestros pares, que sería nuestra clase, pues. El trabajo que hay que tener con ellos en las formaciones políticas, en las formaciones cotidianas, en los juegos, no sé. Exacto. De hecho, yo creo que el boicot a la PSU no es un acto simplemente como un discurso, no fue simplemente una acción como una performance,
sino que cuando ustedes boicotearon la PSU, chiquillos, cuando ustedes empezaron a saltarse los torniquetes, cuando ustedes comenzaron a levantar todo lo que está ocurriendo, que tal vez se ha visto un poco postergado, pero que va, yo estoy seguro que se va a encrudecer después de que salgamos de este periodo de cuarentena, es que básicamente ustedes, los estudiantes, tienen respuestas mucho más concretas, mucho más acertadas respecto a lo que hay que hacer. Porque cuando ustedes empezaron a saltar los torniquetes, o se les ocurrió boicotear la PSU, lo que hicieron fue básicamente fue un boicot a la matriz. Ya esto quería ir yo con la idea de molde escolar. Cuando ustedes dijeron no hay más PSU, la boicoteamos, no la queremos dar más y nadie la va a dar y vamos a evitar que se dé la PSU, pusieron en jaque el Estado neoliberal, porque si ustedes llegaban a cumplir ese objetivo, el negocio de la universidad privada, el negocio del consumo, la forma de entender la competencia, ustedes le estaban diciendo al Estado, en primer lugar le estaban poniendo en riesgo el negocio de la educación superior, y segundo lugar, y mucho más importante, estaban dando una clara señal de que ustedes ya no están interesados en competir. Y en la medida en que ustedes muestren que no están interesados en competir, pueden básicamente desestabilizar la sociedad chilena tal como la conocemos. No tengo idea cómo se podría hacer o qué podría pasar concretamente, pero sí yo creo que ustedes tienen que ser súper contextos del poder que tienen. ¿Se entiende? ¿Sí? Yes. ¿No? Sí, sí. ¿Alguna acotación? Estamos todos expectantes de su clase. No, pero no tengo nada más que decir. Esa fue mi conclusión. Eso es lo que puedo decir. Yo quería preguntar algo. Ya, pregunta. Sobre qué relación tiene la competencia con el mercado. Ya, eso sí, ya lo vuelvo a explicar. El rol de la competencia con el mercado tiene que ver con algo súper simple. La matriz neoliberal lo que buscó fue hacer un ciudadano consumista y obediente. ¿Cómo lo logras? Bueno, ese ciudadano, tú le das la opción de sentir un placer constante, que es consumir viajes, consumir drogas, consumir alcohol, consumir un auto caro, lo que sea. Pero en Chile, como la economía no da para que todos vivan muy bien, sino que muy por el contrario es súper desigual, la forma de incluir a las personas que pertenecemos a estratos más populares fue hacernos competir. ¿Cómo nos obligaron a competir? No solamente con la escuela, sino que con el crédito. Te meten el crédito y lo que tú vas a hacer inmediatamente es tener acceso al consumo, pero después tenés que pagar esas cuentas. Para poder pagar esas cuentas, ¿qué tienes que hacer? Competir. Sus papás van a estar dispuestos a pagarse un compañero de trabajo con tal de pagar las cuentas que tienen pendientes. No porque sean malas personas. El sistema funciona así. ¿Se entiende? Y eso va a generar competencia. ¿Y cómo eso se educa con la competencia escolar? Las pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque una prueba estandarizada, los colegios que tienen buenos resultados, ¿qué les va a pasar? Les van a dar más plata. Ese colegio con más plata puede invertir más, el sostenedor o la sostenedora puede robar más plata, los profes van a ganar más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Sí? Uy, qué raro esto. Sí, sí. Como... Sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Acotación, conclusión. Díganme algo. Yo podría dar un ejemplo, así como también para agregar algo. Sí, por supuesto, por cierto, Lisa. Que yo como profe, por ejemplo, el tema de la nueva carrera docente, que es como este nuevo sistema de evaluación, tiene mucho que ver con lo último o con las conclusiones a las que también se están llegando, porque, por ejemplo, el año pasado estuve trabajando en una escuela que en un principio cuando yo entré no estaban en este sistema de evaluación, luego ingresa al sistema de evaluación y directamente mi sueldo cambió inmediatamente. Como subió por lo menos en 200 lucas, no ganaba mal, pero por lo menos subió en eso. Pero ¿cuál es la consecuencia de que también suba mi sueldo, de que este colegio ingrese a este nuevo sistema, que le hablan un sistema de desarrollo profesional? Así lo presentó la directora cuando nos hizo la charla.
cuando en verdad es un nuevo sistema de competencia en donde nos van a evaluar a los docentes de distintas maneras que van a chocar inmediatamente con el tiempo que tenemos para preparar una clase, para de verdad como ponernos a disposición, que a mí por lo menos eso es como un poco lo que quiero hacer, o al menos en este tiempo trabajar, ponerme a disposición del proceso de enseñanza de estos niños, porque eso es de básica, y al final, ¿qué tiempo voy a tener si tengo que preparar un portafolio, si tengo que, estoy pensando que me van a venir a observar una clase, que no una clase ideal porque no trabajo en un colegio en donde hay un modelo alternativo o donde hay 10 estudiantes, sino que hay 45. Entonces, ahí se ve también como, al menos en la evaluación docente, también se ve esta lógica de competencia y de servir a un modelo competitivo. Exacto. Y lo otro que aprovecho tu intervención, cuando a ti te evalúan y tus planificaciones no te las revisan como si tú, por ejemplo, te juntaste con otro profe y hiciste la planificación, no puede ser de los dos porque las planificaciones son individuales. ¿Cachai? Onda, si tú la compartiste con otro profe, te pueden acusar de plagio incluso en tu planificación, en tu portafolio. El sistema no apunta a que los profes comunitariamente o cooperativamente trabajen, sino que te van a evaluar de manera individual. Exacto. Sí, esa otra cuestión es que hay mucha competencia en no compartir el material que se crea. Por ejemplo, los profes son como muy recelosos con pasarte una guía para un contenido que tú mismo estás viendo. No, mi guía yo te puedo decir así como lo que pensé para hacerla, pero hay como no te paso la guía, no te paso mi planificación. No, porque es mi material, es mi producción. O sea, los profes tampoco escapamos a este sistema, aunque queramos, eso es el tema. Te entiendo, Caleta, porque pasa, porque hay como los chiquillos no lo ven y qué bueno que estén en este espacio donde están con profes hablando como ciudadanamente, o sea, como entre pares. Yo en este momento lo que estoy haciendo es dar mi opinión como salva. Es que lo interesante es que ustedes se pueden también entender cuando invitan a espacios de participación democrática a sus profes, pueden ver cosas que no ven. Que el profe está todo el día planificando, que está haciendo un trabajo burocrático, que está en una condición de competencia. Cuando hay profes que empiezan a ser muy cercanos a los estudiantes, chiquillos, es algo que se ve, hay profesores que empiezan a preocuparse de eso. Les molesta que un profesor se lleve bien con sus estudiantes. Les molesta que un profesor de una asignatura X se lleve mejor con el de jefatura, porque eso va a hablar de que ese profesor es mejor que él. Y si eso pasa, ese profesor va a ser mejor evaluado y puede que al final de año a ese profesor le dé la continuidad y al otro no. Entonces, ahí también ustedes ven que de repente los profesores podríamos compartir nuestras mejores clases con todos los profes posibles para que todos tengan acceso a una buena clase, pero no pasa. No pasa, ¿por qué? Porque estamos compitiendo. ¿Se entiende? ¿Alguien más que quiera aportar o tal vez... ¿Pancho? No. ¿Hay alguien? ¿No? ¿Alguna duda más? ¿Algo que quieran aclarar o decir? ¿Algo que no les quedara claro, chiquillos? Fue medio dispersa esta intervención, pues la verdad es que tuve unos problemas medio personales en la mañana que me impidieron organizar mejor esto, pero sí hizo lo posible. Sí, tal vez tuve una semana, ¿cierto? Me están diciendo acá, pero estoy un poco disperso. Perdón, estoy disperso, bueno, me cuesta competir. ¿Alguien más que tenga una acotación? ¿Algo que decir? ¿Algo que no les queda claro de cómo finalmente la escuela se relaciona con el tema de consumir y de competir fundamentalmente, que van de la mano? ¿Cuáles son sus expectativas como estudiantes para lo que viene? ¿Qué esperan del colectivo? No sé. ¿Qué esperan del colectivo? Yo cacho que están haciendo esta pega. Que a mí me pareció una tremenda invitación cuando me lo dijeron. Más que nada la sostiene aquí el compa Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo. O sea, no solamente lo sostengo yo, sino que también más compañeros que, por ejemplo, está el compañero del ELAR que tuvo contacto con usted y pudimos
él nos dio el dato que usted nos puede ayudar en estos talleres. Entonces, igual agradecer al profesor por su tiempo y al compañero porque también nos dio el dato para contactarnos con usted y el taller estuvo súper bueno. Encontré que me aclararon muchas dudas que tenía en relación a la competencia y eso igual. El ser recién se está creando, recién se está expandiendo y creo que vamos por un buen camino, aunque claro, por el tema de las pandemias no hemos podido hacer cosas más interesantes como cosas más presenciales porque son cosas que no nos permiten por la situación actual, pero creo que sí hemos tenido una mejor estamos progresando y estamos construyendo organización verdadera dentro de nuestra comuna y información también, porque eso es súper positivo. No, yo, en primer lugar, felicitarte a ti en particular y a la organización que tienes, porque a mí me parece que dan en el clavo en el hecho de compartir, de que finalmente el estudiante o el adolescente no es un ser que está como básicamente desenfocado. Y esto lo voy a decir abiertamente, por ejemplo, en el ELAR, cuando se boicoteó la toma de la PSU, se autorizó el ingreso de carabineros. Habían Paco en el patio, en los pasillos, que eso terminó con una represión tremendamente violenta. Hubieron 4 cabros heridos graves, 2 compañeras y 2 compañeros de colegio, o sea, de escolar, igual que ustedes, que fueron brutalmente golpeados, y cabros que sacaron del colegio con carabineros que terminaron siendo detenidos porque incluso algunos profesores los acusaron de estar boicoteando la prueba al interior del colegio. Entonces, cuando tú ves ese tipo de acciones en la educación, que lo que le está preocupando es rendir y mostrarse como que finalmente, cómo trataron a los cabros que sacaron del colegio, como que eran flights, pues que eran irracionales, que eran monos que estaban atentando en contra de la posibilidad de otros compañeros de surgir, que cuando eso en realidad es mentira, porque como dice Tomás Muliano, es un mito. Entonces, yo creo que en lo personal, yo encuentro que lo que están haciendo ustedes apunta al clavo respecto a lo que hay que hacer, nos da conciencia histórica que al menos ha sido muy importante. O sea, como sociedad hemos estado un poco, entre comillas, despertando de todo esto y al mismo tiempo tener esa certeza, ¿cachai? De que ustedes están haciendo bien la pega y de que no va a ser rápido también. También tienen que tener conciencia de eso, que nosotros somos muy inmediatistas. Esta forma de vida es súper vertiginosa, es súper acelerada y nos hace pensar todo el tiempo de que los cambios tienen que ser hoy día, mañana, todo es rápido y acelerado y los procesos sociales son lentos. Les va a costar encontrar compañeros dispuestos a participar de las conversaciones, puede que tengan problemas de difusión, puede que al principio poca gente venga a una charla, pero más allá de eso, chiquillos, tienen que tener la convicción de que lo que están haciendo es importante. Y el aprendizaje que ustedes están logrando con esto es tremendamente importante. Y eso, tal vez en 1 año más, 3 años más, 5 años más, va a implicar que esta forma de todas las personas que estamos descontentas de cómo funciona el sistema, logremos tener más conciencia, porque hasta ahora, hasta hace unos 4 años atrás, la sociedad chilena en general no era muy consciente de cómo esto funcionaba. Éramos como personas súper ya metidas en el tema, ¿se entiende? Entonces, yo en ese sentido los felicito y los invito a ser pacientes y a seguir siendo valientes como muchas de ustedes y muchos de ustedes son también. Eso es como lo que yo podría decir respecto a lo que están haciendo y lo que yo creo como profe que es el camino y que bacán que inviten a otros profes, porque así también los profes nos podemos organizar y saber qué profe estamos en la misma parada y articularnos también. Finalmente ustedes nos están dando cátedra de cómo hay que hacer. En realidad nosotros nos estamos organizando con el profe Ariel, con la Tania, con otros profes que de repente por la forma de hacer clases tendemos a ser desvinculados de colegio. Claro. Me llena el alma, profe. Agradecer a los compañeros que se conectaron ahora, tomaron tu tiempo, a usted, profesor, y para terminar quiero decir como que la competencia es como faceta fundamental, es la faceta fundamental del mercado educativo. Y no solo tiene relación con la competencia individualista que cada estudiante tiene con sus compañeros, sino que también es el propio de un sistema que impone una competencia basada en la meritocracia.
También Exacto. esto responde a una serie de como de aristas del modelo que es abiertamente competitivo y donde los liceos funcionan como empresas. Y eso es una de las características que tiene mucho el modelo educativo y eso lo queríamos proyectar nosotros como SER, porque el taller era el modelo educativo y la competencia es uno de los pilares que sostiene el modelo. Y la meritocracia, de hecho, Program Boolean lo dice, lo mismo que estás diciendo tú, la meritocracia actúa de la siguiente manera. ¿Cuál es el mérito? Poder consumir. ¿Cachai? O sea, compito para qué? Para poder consumir y ser más pituco, ¿cachai? Tener un mejor auto, tener bonitas fotos después en mis redes sociales. Pues tiene que ver caleta con eso, la idea del mérito, ¿cachai? Y finalmente tampoco una competencia favorable o leal porque ustedes están compitiendo de manera súper desfavorable contra otros colegios. Se está perpetuando la segregación ahí. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Yo escuchaba a Jeremías Sánchez por ahí hablando también. ¿No? ¿En qué? Weón? ¿En qué? Un poco de respeto, Jeremías. Ay, bueno, por lo menos ahora fue una clase un poco más preparada, no como la del colegio. Qué hablador. Ya, pero ya eso después lo vamos a conversar. Faltó el papel de confort, sí, faltó la toalla nueva para ir anotando. Ya. Ya, pues chiquillo, eso. Gracias por invitarme. Espero que estén bien. Un honor. Ahí se Gracias a está todas las despidiendo. participaron. Oye, salve. Esperemos- ¿Qué pasó? Que mi mamá se quiere despedir de ti, weón. Ay. Dame a tu Hola, mamá. Salva. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, acá dando la lata a la gente un rato. Sí, no, Pero está bien. Está Está bien. bien dentro de todo. Bueno, Oye. a la gente que está participando de esto, la mamá de Jeremías trabaja en salud, por Ya supuesto. está yendo. Sí, estamos en la primera línea, ahí estamos. Ahí De están. pana. Igual de precarios que nosotros en la escuela. Sí, pues Con mis poco. niños. Un saludo para usted también, un abrazo. Esperamos que nos podamos ver pronto los pasos para la casa. Y hablando de consumo, No le escucho. Ay, no le escucho bien. Dile que no le escucho bien. Ya, Un besito. un abrazo, que esté bien. un abrazo. Ya. Un abrazo también. ¿Me velo, no? No. Ah, dile que yo también le mando un abrazo. Ya. Que no Ya, estamos cuídense, viendo. chiquillos. Que estén Ya. muy bien. Dile que no. Dígame. Lo último que yo quería agregar es como solamente invitarlos desde el SER a los compañeros que sigan igual activos al siguiente taller que va a seguir la metodología del modelo educativo, porque va a ser el último taller que tenemos sobre el modelo educativo y uno de los últimos pilares que vamos a tocar, que es la segregación. Y este taller lo vamos a organizar estudiantes, o sea, integrantes del SER, así que para que estén atentos a las redes sociales del SER para que vean cuándo se va a realizar, por qué aplicación y todo esto, compañeros. Y disculpen igual el tema de la aplicación que era Jitsi y después nos cambiamos a Zoom porque tuvimos un error que tuvimos con la otra aplicación. Se entiende, no se preocupen y aguante porque Valentín Letelier tiene harta historia combativa que ha sido un poco borrada, pero fue un colegio tremendamente importante para resistir un poco cuando se está instaurando esto. Así que qué bacán que saquen a flote también y que demuestren que los cabros de las poblaciones somos seres pensantes, pues sí, eso es Lo súper tengo todo importante. grabado para las redes. Ya, cuídense, que estén bien. Chao. Chao, chao. Adiós.